MDR ayuda a desprogramar. Lo que comentábamos ayer, que primero tenemos que desconectar para reconectar. Y esto es verdad que esa técnica es exactamente lo que hace. Entonces, permite desconectar, tomar contacto con la experiencia traumática, retomar contacto para poder precisamente desconectarlo. Ya este es el foco, esto es lo que ha ocurrido, esto es lo que pasó, esto es lo que viviste, pero ahora ya lo viviste, vamos a dejarlo entonces ya en el pasado, porque si no, como comentábamos ayer y decía Faulkner y decimos todos, si no se hace así, el pasado nunca muere, o sea, el pasado está ahí, el pasado ni siquiera ha pasado. Todo lo que tenemos que hacer y lo que MDR nos ayuda mucho es a dejarlo en el pasado. Esto ocurrió, pero ahora cada vez que te venga un olor, cada vez que oigas un portazo, cada vez que oigas unas llaves, cada vez que te llamen ya no. Estos estímulos ya no ponen en marcha aquello. ¿Os dais cuenta de la idea, ¿no? Ya se ha desconectado. Ya está, aquello no lo puedo cambiar. Y si te acuerdas de aquello, cada vez que te acuerdes otra vez de aquello, pues seguramente te sentirás molesto, lo puedes pasar mal. Cada vez que lo recuerdes, como cualquiera de nosotros cuando recuerda una experiencia dolorosa. ¿No os parece? Esto nos pasa a todos. Nos acordamos de una experiencia dolorosa y te duele, pero ya está, pero puedes seguir adelante. Esto es lo que intentamos hacer con MDR, colocándonos ahí en el foco, como decía Miguel Ángel, colocándonos ahí y desconectando la reexperimentación permanente. Aquello pasó y aquello ocurrió, pero ya los estímulos de la vida actual no van a colocarte en la misma situación que viviste entonces. ¿Lo veis? ¿Se entiende, no? Lo que queremos plantear. Esto es lo que hacemos con MDR, Miguel Ángel, efectivamente. Gracias. Así que, ¿qué es lo que la personalidad tipo C, la personalidad tipo D? Este tipo de personalidades no tienen demasiado valor tampoco en la... Sí, Gert. Sí, un compañero nos pregunta por la historia de un médico alemán de finales del siglo pasado, principios de este siglo, Rutger Hammer, que estableció toda una relación entre trauma y cáncer. Efectivamente, ¿no? ¿Qué hay de cierto? Yo creo que a mí me gustó mucho la obra de Hammer, yo la estudié, como era lógico, claro, con lo que yo estaba trabajando entonces, ¿no? Y lo estudié con mucho detenimiento. Yo creo que Hammer se equivocó, es otro ejemplo de teoría de fracaso en la teoría de la comunicación. Hammer se equivocó en la manera de expresarlo. Hammer lo hizo muy mal porque estaba en pleno duelo, porque un heredero del archiduque de Saboya, jugando, le había matado a su hijo de un tiro. ¿Sabes? Es que, bueno, también la historia. Entonces... Gerd Hammer está sobreviviendo a un disparo de un idiota que mata a su hijo, ¿no? Con su hijo con 20 y tantos años. Y él lo está pasando mal. Él lo está pasando mal, es el jefe de servicio de medicina interna de donde era, de Hamburgo, de un hospital de Hamburgo, y lo pasa mal. Y todo lo que él establece, o casi todo lo que él establece en relación con la experiencia traumática y el cáncer, nosotros lo podríamos aceptar perfectamente. A él se enfrenta a la industria farmacéutica, se enfrenta a grandes poderes académicos, a una manera de ver las cosas muy particular, y lo hace mal, lo hace de una manera muy brusca. Es otra vez lo que decíamos antes del segundo axioma de la teoría de la comunicación. Mira, ten cuidado cómo dices las cosas, ¿sabes? Porque es verdad que casi todos los seres humanos podemos escuchar casi cualquier cosa, pero depende de cómo te la digan, ¿sabes? Y Hammer es un ejemplo de cómo tantas veces en política, en familia, en tantas ocasiones, las cosas se estropean porque se dicen mal. Y yo creo que se lo dijo mal, se metió además en la creación de una asociación que tenía unos elementos que podían parecer medio sectarios. Yo creo, personalmente me parece que él lo hizo mal, pero que lo que él decía yo lo comparto. Lo de que se veían estos campos magnéticos en los escáneres, yo no lo vi, pero tampoco tuve oportunidad, nunca estuve cerca de él, nunca me mostró esto, no lo sé. Pero todo lo que decía Hammer en relación con el trauma y el cáncer, todos los que hemos trabajado, casi todos los que hemos trabajado en la psicogénesis del cáncer, estamos de acuerdo en aceptarlo. La psicogénesis del cáncer. El cáncer es una enfermedad psicógena, la enfermedad cancerosa, perdón, cáncer ya sabéis que es una forma de hablar. ¿La enfermedad cancerosa es una enfermedad de los nervios? No, de ninguna manera, cuidado con esto. ¿De acuerdo? Pues está muy claro eso, que para presentar una enfermedad, para desarrollar una enfermedad cancerosa, hacen falta muchas cosas. Claro, naturalmente que sí. Ahora, lo que yo quiero insistir aquí, me parece que eso debemos hacerlo, que uno de los factores que tiene que ver con el desarrollo de la enfermedad cancerosa son factores emocionales, son factores que tienen que ver con la personalidad tipo C, tienen que ver con... Y esto está estadísticamente bien demostrado también.
tiene que ver con la experiencia traumática, tiene que ver con todo esto. Que no es la única causa, que no es la única, naturalmente, faltaría más, no es la única. Son otra vez un cúmulo, pero que esta la obviamos demasiado, ¿no? Y me parece que es una pena para el paciente, pero también es una pena para nosotros como médicos, porque nos estamos perdiendo una parte muy atractiva, me parece, del ejercicio de la medicina, que es ver un poco más, ¿no? Así que sí, me parece bien, con este matiz que te he dicho, me suena bien lo que hizo, me suena muy bien la letra y me chirriaba mucho la música. ¿Sabes? Lo hizo con una música que yo creo que no estaba la medicina de aquel momento, la de ahora yo creo que peor, pero entonces no estaba la medicina dispuesta a escuchar aquello, ¿no? Dime, sí. Eso es. Una compañera hace una aportación a lo que estábamos comentando en relación con el trabajo de Hammer y con una referencia también familiar, personal, y apunta un par de cosas que me parecen brillantes, ¿no?, en relación con Hammer y que tiene que ver con algo que a nosotros también nos chirriaba mucho, que es ese absolutismo, para empezar, sin duda, que no compartimos para nada, esa manera de presentarlo, ¿no? Y otra vez ese determinismo de experiencia traumática. Entonces, si te pasa... yo esto es pre-Hammer, o sea, Hammer a su vez lo había leído y lo había escuchado de los primeros profesionales de French, de Alexander, de los primeros colegas americanos de la segunda mitad del siglo XX que lo plantearon así, Flanders Dunbar también, como que si te ha pasado esto en la vida vas a tener este tipo de cáncer, ¿sabes? ¿No? Te refieres a eso, ¿no? Ese determinismo lineal en este... Eso ya veis que nosotros no estamos en esa posición, y cuando me preguntabais, bueno, ¿y por qué a unas personas le pasa esto y a otra? Y yo lo que te digo es que no lo sé, sinceramente no lo sé, y me parece que hay una experiencia traumática, porque lo que tú cuentas es exactamente así, le matan a su hijo y él desarrolla un cáncer y su mujer un cáncer de mama, exactamente así, pero que hagas ese determinismo de determinado, otra vez, que hay un error categorial que me parece muy importante, es que otra vez que todos los seres humanos somos iguales, y no es verdad eso, no es verdad. Entonces, aunque la experiencia traumática pueda ser parecida, que es que muera tu hijo, es que cada uno de nosotros va a responder a eso, ante ese acontecimiento de una forma distinta. Unos van a hacer un cáncer de mama y otros no van a hacer un cáncer de mama, van a hacer otras cosas, y otros no van a hacer nada, desde el punto de vista patológico, más allá de un duelo, ¿no? Ese determinismo y esa manera absolutista también de plantear las cosas es esa música que yo os decía antes, que me parece que arruinó lo primero que yo vi de Hammer. Me pareció visionario, me pareció muy bueno, y poco a poco en su repertorio pues yo creo que lo fue estropeando con detalles de esta naturaleza. Sí, te agradezco mucho la puntualización, porque va un poco en la línea de lo que queríamos defender aquí, ¿no? Cuidado con estos determinismos. O sea, que hay una experiencia traumática, pero que, otra vez, es que la experiencia traumática es la misma, el abuso sexual infantil. No hay una sola experiencia traumática igual que otra. No puede haberlo, porque cada persona otra vez es distinta, genéticamente distinto también, temperamentalmente, o sea, no tiene nada que ver. Tenemos que buscar, nunca podemos saber por qué esta persona tiene este síntoma y por qué esta persona tiene este otro. El único que lo puede saber, entre comillas, saberlo es el paciente. Y ahí nosotros estamos atentos a ver su biografía. Pero una vez más he escuchado miles de experiencias traumáticas, miles de experiencias dolorosas, miles de manifestaciones del sufrimiento humano, y no soy capaz de establecer dos iguales. No soy capaz. Y no quiero hacerlo, además, me parece que eso es un error, ¿no? Continuamos con... Bueno, vamos a ver, ¿y ahora qué hacemos? Ahora, ¿qué hacemos con todo esto? Si habéis aguantado hasta aquí, es que pues más o menos os parece que todo esto puede tener un cierto interés. Bueno, ¿y ahora qué podemos hacer? He hecho una lista porque, bueno, pues no disponíamos de mucho más tiempo, ¿no?, como para hacer una estrategia de psicoterapia específica para los
trastornos por somatización tampoco hay. Además, claro, no hay. No hay psicoterapia para nada. Esta historia de psicoterapia de la depresión, psicoterapia de la ansiedad, psicoterapia de la psoriasis, psicoterapia del cáncer, no tiene mucho sentido. De hecho, desconfiad de eso, ¿no? Podríamos hablar de psicoterapia de la persona deprimida. Pues no se hace nunca psicoterapia del diagnóstico. No se debe hacer nunca, jamás, psicoterapia del diagnóstico. Hablar de psicoterapia de la ansiedad a mí me pone ansioso, me pone muy nervioso. No, hombre, no. Nosotros hacemos psicoterapia del conflicto, nunca psicoterapia del diagnóstico, y eso me parece que es un matiz importante como elemento también para la intervención, ¿no? Bueno, algunas de las cosas que he querido transmitir aquí entre ayer y hoy, pues era pensando en la intervención que podemos hacer como médicos de diferentes especialidades clínicas. ¿Qué podemos hacer? Sintonizar. Esto lo he puesto en primer lugar. No está en ordenador, veis que no hay un número, no lo he querido ordenar, no son ideas más o menos organizadas, pero ideas sueltas. Pero la primera que he puesto es sintonizar. Me parece que es un elemento fundamental. Sintonizar con el paciente. Sintonizar con el paciente, mirarle otra vez. Ayer os advertía de la palabra mirada, de la mirada, que la mirada tiene mucho que ver, que la mirada es un elemento fundamental en el desarrollo del apego con nuestros hijos, claro, y que eso que estamos haciendo en la práctica clínica hay un elemento en el que se reproduce, ¿no? Que el terapeuta, el médico, el psicólogo, el psicoterapeuta, el agente de salud ocupa un papel durante un tiempo, está desarrollando un papel parental. Hay un ejercicio de la parentalidad, no sé si os gusta o no, pero da igual que os guste o no, estamos ocupando un papel y yo recomendaría que no lo despreciéis, que está bien, no sé, lo que comentábamos ayer, lo que se ha roto en la relación, porque la inmensa mayoría de las patologías que vemos tienen que ver con una ruptura en la relación vincular de los primeros momentos de la vida, que lo que se ha roto en la relación se repara en la relación, con el terapeuta, que es capaz de crear aquello que Alexander decía como definición de psicoterapia o de intervención psicoterapéutica, es crear una experiencia emocional correctora. Es una de las definiciones de psicoterapia más inteligentes que he leído nunca y he leído muchas. Una experiencia emocional correctora. Beatriz nos comentaba antes, ¿no? Pues una pediatra que ve a un niño con una dermatitis, un brote de dermatitis, y que se da cuenta de que eso puede estar asociado con una emoción y que entonces lo puede contárselo al niño delante de la madre y poder... Bueno, pues eso es una experiencia emocional, el discurso cutáneo se convierte en discurso emocional. Pues esa es la psicoterapia. Es decir, eso es un ejemplo de intervención terapéutica, que la madre nos reconoce que fue útil, que fue eficaz y que fue muy barata y que fue muy corta, muy breve. ¿Qué es lo que hace esta pediatra en el servicio de urgencias? ¿Qué es lo que intentamos hacer todos los que estamos aquí? Sintonizar con el paciente, no solo con la piel. ¿Qué es lo que hace esta pediatra? Mirar más allá de la piel. Entonces mira al niño, pero mira al niño inmerso en la relación con su madre y en la relación con los abuelos. O sea, está mirando el contexto y lo pone encima de la mesa. Entonces es posible que lo que te ocurra es que tengas miedo, que tengas pena, que tengas... Convertir el discurso corporal, convertirlo en discurso emocional, ¿no? Sintonizar. ¿Qué puede ocurrir con esto? Lo veíamos ayer también, claro. El riesgo de preguntar, el problema que tiene preguntar es que a veces te contestan, a veces te responden y luego tú no sabes qué hacer con la respuesta. Bien, esto es lo que quizás tengamos que ir ensayando, ¿no? Facilitar que nuestro paciente narre sus experiencias traumáticas, porque eso, hacedme caso, no hay duda, eso está en el origen de, decía, la inmensa mayoría de las patologías que se llaman psicosomáticas, ¿no? Entonces tenemos que facilitar que narre las experiencias traumáticas y eso es doloroso. Eso es doloroso para el paciente y puede ser doloroso para nosotros, al menos hasta que nos vayamos acostumbrando, como todo, hasta que vamos sabiendo, ¿no? Y vamos acostumbrándonos a poder contener, la palabra es contención, podemos contener la ansiedad, el dolor del paciente, pero lo mismo que se hace en cirugía, comentábamos ayer, la cirugía duele, la rehabilitación duele, hay muchas actividades médicas que son dolorosas, sin embargo los médicos las ponemos en marcha y las desarrollamos y no pasa nada, ¿no? Porque es doloroso narrar las experiencias traumáticas, es doloroso seguro, pero es imprescindible para conseguir la integración. Exactamente igual que cualquier otra intervención médico-quirúrgica dolorosa.
Eso que pasa porque contener las ansiedades del paciente, pero claro, contener las ansiedades del paciente y nuestras propias ansiedades, una tarea que necesitaremos ir aprendiendo quizás y desarrollando es contener nuestras propias ansiedades, nuestros propios miedos, que son legítimos, que nos da miedo preguntar, que nos da miedo que el paciente nos cuente cosas, que nos da miedo no saber qué hacer con eso. Eso es completamente normal, también es legítimo, tenemos derecho a tener ese miedo y tendremos que ir acostumbrándonos a mirar a ese miedo. No os voy a decir, claro, que no tengáis miedo. No, otra vez la propuesta es, a pesar del miedo, voy a hacerlo, ¿no? Porque eso es fundamental para crear una buena alianza terapéutica. Esto que siempre nos decían de la relación médico-enfermo, que es estupenda, que hay que cuidar la relación médico-enfermo, eso es lo que llamamos alianza terapéutica. La alianza terapéutica, hoy, que en psicoterapia creemos saber bastante bien qué es lo que cura en psicoterapia. Hace 40 años no lo sabíamos. La persona se ponía en psicoterapia, hacíamos cosas y el paciente mejoraba, pero no sabíamos muy bien de qué iba eso. Hoy no, hoy se ha investigado mucho y creemos saber. Bueno, pues una de las cosas, curiosamente, que menos importancia tiene es la técnica. La técnica terapéutica es de lo que menos importancia tiene en la varianza del resultado final del tratamiento. Y una de las variables que más importancia tiene en el éxito de la intervención es la alianza terapéutica. Y dentro de la alianza terapéutica, las características personales del terapeuta, del médico, ¿no? Es lo que se llama el factor T. El factor T, que es el factor T de terapeuta, ¿no? Bueno, pues vamos a pensar en ello, vamos a pensar cómo hacemos para crear esa buena alianza terapéutica, uno de cuyos elementos es lo que decimos estar presente en la sesión, estar presente en la consulta, estar mirando la mirada, otra vez, la mirada, ¿no? Hay una mirada, aquí a la izquierda de la imagen, esto es la portada, seguramente lo conocéis, no lo conocéis, pero cabe la posibilidad de que os acordéis. Esto es la portada de uno de los boletines del Colegio de Médicos. Esto se ha editado aquí, en esta casa, de uno de los boletines del Colegio de Médicos de Madrid de hace aproximadamente un año y pico. Yo creo que es hace un año y pico. Y esta es la portada de la revista. Y mirad lo que hace, ¿no? Doctor, ¿me está escuchando? Bueno, el Colegio de Médicos se hace eco de un lamento que todos nuestros pacientes tienen, ¿no? Que es que les estamos escuchando. Ya sé que no podemos, quiero decir, ya sé que hacemos todo lo posible por escucharles, pero una vez más tenemos 5 minutos. Bueno, bien, vamos a ver qué hacemos con eso, pero le estamos escuchando, pues lo que una parte importante de los usuarios plantean es que no les estamos escuchando, ¿no? La intervención desde la perspectiva psicosomática es escuchar, desde luego, escuchar y desde luego mirar. Y yo sé que eso tampoco es fácil desde el punto de vista técnico en relación con las exigencias del sistema sanitario, ¿no? Pero cuando estamos tecleando en el ordenador, porque tenemos que hacerlo, ¿no? Claro, una exigencia administrativa, o cuando estamos incluso tomando notas en psicoterapia, en psicología, estamos tomando notas compulsivamente con lo que el paciente nos cuenta, no estamos ni mirando ni escuchando. Y si no estamos mirando, cabe la posibilidad de pensar. Si aceptábamos que una parte de la patología tiene que ver con la falta de mirada, ¿estamos de acuerdo en eso? Y entonces veíamos, claro, las redes sociales, las diferentes cosas que se pueden hacer porque yo necesito la mirada. Si parte de la patología de mi paciente tiene que ver con la falta de mirada y yo no le miro, cuando él está pidiendo ayuda a un profesional sanitario, no le miro, ¿qué estoy haciendo? Retraumatizándole. Exactamente. Le estoy retraumatizando. No quiero hacerlo, os dais cuenta, no quiero hacerlo. Es lo último que quiero hacer como médico, es lo último que quiero hacerlo, pero lo estoy haciendo. Ya está, lo estoy haciendo, lo estoy retraumatizando, ¿no? Porque lo que esta persona viene a contarme con una alteración de la piel en concreto, me da igual, otra vez, no quiero entrar en un concreto de síntomas aquí, porque tampoco tenemos tiempo, pero el no mirar al paciente es un problema. Es un problema. Y ya está. Y yo sé que hay veces que no se puede hacer, pero quiero que sepamos todos que es un problema. El no escucharle, ¿no? Pero eso, mirarle a la cara, mirarle a los ojos. Y escucharle porque de lo que los pacientes, los usuarios, que es como se les llama en el sistema público, se quejan es que quizás no le estamos escuchando, ¿no? Otra vez entonces, como apuntes para la intervención, cambiar la mirada. Con lo que comenzábamos ayer también, estamos haciendo una especie de resumen. Cambiar la mirada.
aproximar la actitud diatrófica y la actitud científica. Dicho de una forma simple, la actitud diatrófica, la actitud que tiene que ver con el cuidado. Dicho de una manera sencilla también, lo que me ha parecido aprender en los libros y desde luego con mis pacientes, que son, como os decía ayer, quienes me han enseñado todo, es que primero me quieres, primero me cuidas y luego me curas. ¿De acuerdo? O sea, esto simplificándolo mucho. Pero, en todo caso, lo que vamos a plantear es que a ver si lo podemos hacer a la vez, simultanear o aproximar la actitud diatrófica y la actitud científica, ¿no? Un ejemplo en plan de cómic de cómo se hace la actitud científica absolutamente aislada de la actitud diatrófica, o sea, la actitud científica médica, sin querer mirar al paciente, era aquella serie americana del Dr. House. ¿Os acordáis? ¿Habéis visto House? El Dr. House, un personaje, tipo de personaje. Recuerdo en aquellos años que hubo algún colegiado de aquí, del colegio, yo entonces era el presidente de la comisión de médicos psicoterapeutas del colegio, y algún colega que escribió alguna carta, una petición muy airada, pidiendo que el Colegio de Médicos interviniera en la televisión, no sé en dónde lo emitían aquello, para que prohibiera la emisión de la serie del Dr. House, porque atentaba contra... Bueno, hasta donde yo sé, el Colegio de Médicos no hizo nada, claro. No hizo nada porque tú fíjate lo que iba a pensar cualquier cadena de televisión que le digan que no vayan a emitir House, ¿no? House es todo un ejemplo de cómic de cómo era actitud científica en estado puro y lo que parecía, bueno, pues que bien, que el tipo lo curaba todo, eso es un cómic, eso está bien, eso decías que hospital, ¿no? ¿Qué dineral tiene para mantener a un tipo que hace... Con tan poco rendimiento, en todo caso, no, bueno, fantástico. Pero seguramente, a mí me gustaba mucho, yo tengo que reconocer que disfruté de aquella serie, me pareció que estaba muy bien hecha, lo disfruté mucho. Pero no es eso lo que la mayoría de nosotros quiere hacer, ¿no? Entonces, bueno, ¿vamos a curar al paciente? Sí, pero curar al paciente solo en plan House me parece muy difícil, sinceramente. Entonces, la propuesta desde la medicina psicosomática es que te cuido, te tienes que sentirte, porque además eso también es pura eje psiconeuroendocrino inmunitario. Primero te sientes querido, efecto placebo también, primero te sientes querido y luego, una vez que te sientes querido, la alianza terapéutica es buena, entonces voy a hacer todo lo que tenga que hacer científicamente para tratarte, ¿no? Proponemos, claro, un modelo de atención clínica centrado en el paciente, no solo en las enfermedades. Otra vez, pues repetirnos eso en cada caso, ¿no? Entonces, tú me estás contando lo que te pasa, porque es lo que te voy a preguntar, porque el modelo médico es así, lo que me pide, está bien, necesito saber lo que te pasa. Pero quiero que sepas, y esto lo planteamos desde la primera entrevista y lo llevamos planteando hace muchísimos años, ¿no? Desde que yo estaba en el hospital, ¿no? Me interesa mucho tu cáncer, me interesa mucho lo que te pasa, pero me interesa muchísimo también lo que te ha pasado y me interesas mucho tú, me interesa mucho tu historia, me interesa mucho tu vida, toda tu vida, ¿no? Me interesa mucho. Algo así, decirlo así. Esto es, el paciente tiene que darse cuenta de que te interesa, darse cuenta de que es algo más que una suma de categorías diagnósticas, ¿no? Este modelo, claro, implica reconocer que ellos traen sus propias historias y que ellos traen sus propias historias y que tenemos que hacerles saber que su historia nos interesa y que a lo mejor no tengo tiempo, se lo puedo decir, me interesa muchísimo tu historia, vamos a ver cómo lo podemos hacer y a lo mejor hay pacientes, esto yo sé de muchos colegas nuestros de atención primaria que me lo habéis contado, que lo habéis hecho así. Bueno, pues este paciente que veis todas las semanas, que le veis fuera de cita, pues a lo mejor ver la manera de citarle 30 minutos, vamos a tener 30 minutos a final de la semana o al principio, un día, en un momento, bueno, puede valer. Eso se ha demostrado muy útil, ¿no? Se ha demostrado muy eficaz, ¿no? Que me interesa mucho tu historia, me interesa mucho cómo hemos llegado hasta aquí, porque os decía, llevo todo el rato diciendo, es lo sabido impensado. El paciente lo sabe, el paciente sabe que y además hasta que no se lo preguntes y hasta que no pueda contarte lo dura que ha sido su vida, no te va a dejar en paz. Es decir, va a seguir yendo a la consulta y a urgencias. Esto es uno de los estudios que hizo Juan Torres, este colega del que hablábamos antes en el Hospital Infanta Cristina, en Parla, fue
escuchándonos hablar de esto, y bueno, voy a ponerlo en práctica, fue reducir el número, de una forma drástica, el número de hiperfrecuentadores en urgencias. Cuando él fue alumno nuestro del curso de medicina psicosomática, era coordinador de urgencias. Y entonces empezó a ver estos pacientes que iban a urgencias todas las semanas con cualquier tipo de motivo. Entonces lo que hizo fue citarles, ya está. Entonces, bueno, ya no vas, vamos, haz lo que quieras con urgencias, pero mira, como nos damos cuenta de que quizás tu historia y vamos a quedar, y entonces, bueno, pues creó un espacio en el hospital por el cual a estos pacientes hiperfrecuentadores les dio una hora para hablar de su historia, y luego les daba una hora al mes durante un tiempo limitado, eran un número limitado. Dejaron de ir a urgencias. Ya está, así de simple. Así que al final, aunque tengas que estar una hora con él, estaba mucho menos tiempo con esa hora, resolvió una parte importante de la presión asistencial en urgencias, porque dejaban de ir a urgencias. Y ya está, iban de una forma arreglada, una primera hora, luego otra hora a los 15 días y luego una hora al mes durante 3 meses. Ahí podían hablar de su historia, en algunos casos ellos mismos lo podían tratar, y en otros pues eran derivados a psicoterapia, psiquiatría, donde fueran, otros recursos, pero dejaban de ir a urgencias. Un poco la idea así, en plan colega, en plan vulgarizando un poco, es lo que veíamos ayer: o me miras por las buenas o me miras por las malas. Esta es la historia. Y esto lo hacen quienes somos padres, sabemos que esto es exactamente así con nuestros hijos. Y quienes somos médicos, sabemos que esto es exactamente así con nuestros pacientes. Me vas a ver, por las buenas o por las malas. Y ya está, entonces no hago más que ir a la consulta hasta que al final me veas. Y voy a ir a enfermedades y más enfermedades y otras, y urgencias, porque yo sé que lo que me pasa tiene que ver con mi historia. Y hasta que no, y es así, es verdad que hay pacientes que se mueren y que jamás han sido vistos. De hecho, me parece que una parte mayor de la que a mí me gustaría, ¿no? Este es el origen de eso que llamamos la medicina narrativa, y que lo comentábamos ayer: cambiar la pregunta del qué te pasa por el qué te ha pasado. Si tenéis oportunidad, si tenéis tiempo, si tenéis espacio, voy a proponeros como ejercicio que hagáis esto, que hoy es martes, mañana, miércoles, el jueves, cuando queráis, pero que al próximo paciente que veáis por primera vez, preguntadle, haced el ejercicio de preguntarle qué te ha pasado, en lugar del qué te pasa clásico con el que solemos empezar nuestras primeras entrevistas. Cambiad la pregunta. Bueno, hola, buenos días, ¿cómo te llamas? Tal, muy bien. Cuéntame, ¿qué te ha pasado? Haced la pregunta, cambiad la pregunta, ya veréis qué curioso, ¿no? Ya veréis cómo es eso, durante unos segundos se quedan chocados, pero ya veréis cómo el discurso, lo que tenían preparado, ya sabéis todos que el paciente lleva días y en la sala de espera está preparando el discurso, está preparando lo que os va a contar y está preparando el discurso que vosotras y vosotros queréis escuchar. Esto es teoría de la comunicación, lógicamente. Está preparando un discurso ¿para qué? Para ser querido, para ser mirado, como hacemos todos, por cierto. Y está preparando, el discurso no es lo que él necesita, sino lo que cree que necesita, lo que cree que va a ser más útil en tu escucha. Cuando le preguntas qué te ha pasado, le estás cambiando el paso, le estás cambiando la opción. Haced la prueba, no perdéis nada. En todo caso, no hay ningún riesgo, pero haced la prueba y cambiar la pregunta. Dentro de la intervención desde la perspectiva psicosomática, ¿qué es lo que hacemos permanentemente? Integrar recursos terapéuticos. La integración de recursos terapéuticos, cuando nosotros podemos hacer psicoterapia, lo hacemos. Yo sé que eso no se puede exportar a todo el mundo, nosotros trabajamos en un encuadre privilegiado, pero hay recursos terapéuticos que son fáciles de incorporar, intervenciones, no psicoterapia, pero intervenciones psicoterapéuticas. Otra vez pongo el ejemplo de lo que Beatriz nos contaba con su hijo en urgencias, con una dermatitis. Es fácil, hay intervenciones que sinceramente son bastante fáciles. Ese es un recurso psicoterapéutico, ¿no? Fácil. Y luego hay otros muchos recursos terapéuticos que podremos, y que ahora haremos algún comentario sobre ello, que tienen que ver con lo que se llama el estilo de vida, y que ahora se está desarrollando mucho en eso que se llama la medicina, de hecho la medicina del estilo de vida, ¿no? El estilo de vida está también definido, claro, ¿por qué? Por los fenómenos mentales. El cerebro, fijaos, ¿no? El cerebro
crea la mente, pero luego la mente modula al cerebro. Claro, el cerebro ha creado la mente y el cerebro crea eso que llamamos mente o fenómenos mentales, está creado por el cerebro que comienza a organizarse antes de nacer, como mínimo 9 meses antes del nacimiento. El cerebro crea la mente, pero luego la mente con sus mandatos, con sus prohibiciones, con sus limitaciones, con lo que está bien, con lo que está mal, con lo que puedo hacer o con lo que no puedo hacer, la mente modula el cerebro. Y la enorme, luego lo veremos, o una parte importante de eso que llamamos el estilo de vida, está organizado por los fenómenos mentales, de forma que también pueden y deben ser observados desde el punto de vista de lo psicológico, ¿no? Todo esto lo hacemos dentro de nosotros, dentro del marco de lo que llamamos una psicoterapia breve que permite que podamos trabajar en ciertas áreas, en ciertas patologías, con 22 sesiones. La media de nuestro modelo de intervención en cualquiera de los pacientes que hemos podido ver aquí son entre 22 y 26 sesiones. Ahora en el descanso hablaba con un compañero del País Vasco, Miguel Ángel. Hablábamos de la intervención psicoterapéutica en las enfermedades cancerosas. Miguel Ángel reconocía que él no había curado, haciendo psicoterapia, que no había curado ni un solo cáncer, ni yo, naturalmente, ¿no? Claro, pero lo que se puede hacer en intervención psicoterapéutica en las enfermedades cancerosas es prodigioso, es portentoso realmente, ¿no? Yo creo que eso es un reto que también tenemos todos para hacer, entendiendo otra vez la terapia como una experiencia emocional correctora. Y cuando hablo de terapia me estoy refiriendo otra vez a atención primaria, a cuidados paliativos, me estoy refiriendo a reumatología, entonces a cualquier intervención sanitaria, a cualquier intervención médica que sea emocionante, Intentad poner las emociones encima de la mesa. Eso siempre va a ser terapéutico, siempre va a ser útil, no tenéis casi nada que perder, hacedme caso. Intentadlo, poner las emociones, que cada sesión de 5 minutos, de 10, de 20, cada intervención médica sea emocionante, sea emocional, una experiencia emocional en la que el paciente sienta que sus emociones tienen importancia. ¿Por qué? Porque todos los que estamos aquí, que somos médicos y sabemos lo que es el cerebro límbico y el cerebro en general, sabemos que las emociones son importantes, ¿o no? ¿Creéis que no? ¿Realmente creemos que las emociones no tienen ninguna importancia en nuestra biología? ¿Alguien se cree eso después de haber hecho una carrera de medicina? No, hombre, no, nadie se cree eso. Así que como sabemos que eso es así, y una vez más, esta muestra en concreto lo sabe perfectamente, venga, vamos a emocionar a nuestro paciente. ¿Que luego nuestro paciente se va llorando? Sí, no pasa nada, lleva llorando toda la vida. Y mejor que llore con las lágrimas, ¿de acuerdo?, a que llore con la colitis ulcerosa. No pasa nada porque el paciente se vaya llorando, no pasa nada, se va a ir llorando. La primera vez que mi paciente se iba llorando, hace muchos años, yo me quedé muy angustiado, porque cómo es posible que venga el médico y salga llorando, ¿no? Eso lo fui aprendiendo de ellos, que me decían, no. Yo decía, te encuentras mal, estás mal. Dice, no se preocupe, doctor, no se preocupe, me voy muy aliviado, no importa, no se preocupe. Estaban ellos más preocupados que yo, no se preocupe, esté usted tranquilo, yo me voy llorando, pero me ha aliviado mucho poder hablar de esto. Poder haberle contado, hacer referencia de lo dura que ha sido mi vida y que efectivamente yo entiendo que esta historia de mi vida tiene que ver con el motivo de consulta. Acordaos, el motivo de consulta nunca es el problema. El motivo de consulta es un problema, pero el motivo de consulta está relacionado con el sufrimiento. Plantead siempre el sufrimiento, que la palabra sufrimiento pueda aparecer en la consulta. Y tened miedo, pero echadle valor. No os voy a decir que no tengáis miedo, siempre lo repito, echadle valor, porque yo también aprendí, no tenéis demasiado que perder, no haber ni un solo. Cuando a un paciente le preguntéis, mira, esto que me traes, la fibromialgia, ¿no?, la colitis ulcerosa, la dermatitis atópica, me da igual, lo que queráis, ¿no? En nuestra experiencia hemos visto, claro, a muchas personas como tú, que presenta esta patología y en todos los casos nos ha parecido reconocer una historia personal dura, una vida difícil, una vida complicada. No habléis específicamente, claro, la pregunta, ¿has tenido abuso sexual en la infancia? No hace falta plantearlo así.
¿de acuerdo? Y mucho menos en una primera entrevista, ni en una segunda. No hace falta plantearlo así, pero sí dar la oportunidad. ¿Eso coincide contigo? ¿Has tenido una vida particularmente difícil? No tenéis nada que perder. Es decir, lo peor que puede ocurrir, lo peor. Es decir, hay dos tipos de respuestas, solamente dos tipos de respuestas. Pues no ha pasado nada de eso, no recuerdo nada de eso, yo no he tenido ningún tipo de experiencia traumática. Sí, me estoy refiriendo, bueno, no solo a que te hayan pegado, castigado, bueno, que hayas tenido que ocuparte de tal, bueno, luego le vamos a preguntar más, nosotros vamos a preguntarle, claro, por su infancia desde antes del nacimiento, nosotros le preguntamos, no desde el día de nacimiento, le preguntamos cómo se llevaban sus padres, cómo era la historia de sus padres, cómo estaba su madre y su padre durante el embarazo, pero otra vez, demostrad al paciente que os interesa su vida, ¿no? que os interesa su historia y que en la consulta, en vuestra consulta, en nuestra consulta, como médicos, como profesionales, como psicólogos, en nuestra consulta, se puede llorar. Esto es una oferta que también os voy a plantear, que se puede llorar y que yo no me voy a descomponer. Esto es lo que llamamos contener las ansiedades nuestras, que yo no me voy a descomponer si él llora o ella llora. Que se puede llorar y que no pasa nada y que se puede ir llorando y que no pasa nada y que se va llorando y se va llorando y ya está, y otra vez, y mejor que llore, y cuando el paciente llora, pues si tengo pañuelos de papel a mano, yo se los doy naturalmente, y cuando el paciente llora en mi consulta le doy las gracias por la confianza que supone, ¿no? Ya está, te agradezco mucho el llanto, ¿no? Te agradezco mucho este llanto porque estás demostrando la confianza que tienes en mí, es que para mí es un regalo que puedas llorar, ¿no? Y creo que es útil para ti también y me encantaría que quizás en otro momento podamos continuar con la historia. Y se va a ir llorando y mucho mejor de la sintomatología somática con la que ha entrado en la consulta. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Pues trabajar con las emociones. Así que básicamente es el discurso de la psicosomática actual que os estamos presentando aquí desde ayer, es que algo ocurre con las emociones. ¿De acuerdo? Es esto el eje de todo el discurso de ayer y hoy. Algo está ocurriendo con las emociones, entendiendo las emociones no desde un punto de vista filosófico, entendiendo las emociones como actividad de neurona, ¿de acuerdo? Como bomba de intercambio de ion cloro. O sea, las emociones entendidas desde el punto de vista de la neurofisiología y de la estimulación del eje hipotálamo, hipófisis adrenal, etc. O sea, la emoción, ¿se entiende lo que es la emoción? No como algo filosófico, ¿no? Vamos a trabajar con las emociones, porque nos parece que eso tiene mucho que ver con el psoriasis, con la fibromialgia, con bla, 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 con la que queráis, una lista, da igual la patología en la que vosotros estéis trabajando. Bueno, el cerebro emocional puede funcionar independientemente del neocórtex, sí, ya lo hemos visto. Eso es lo que se llama alexitimia. Voy a proponeros también como ejercicio, que tampoco perdéis nada, que es muy fácil, que es gratis, que os descarguéis la escala de Taylor, que ayer os recomendaba, la TAS 20, que os descarguéis la escala de Taylor y que cuando tengáis un poco de tiempo con algún paciente, que paséis la escala y que vayáis viendo, aprendiendo a mirar entre más alexitímico, menos alexitímico. No hay un punto de corte, no hay blanco-negro, no es sí o no. Es cuando la puntuación es más alta, pues más alexitimia. Pero la puntuación no me interesa nada. Como no voy a hacer un ensayo clínico, el punto de corte, la puntuación concreta no me interesa nada. Lo que me interesa es dos cosas. Primero, que vosotros como médicos, como profesionales, os acostumbréis a mirar alexitimia, a leer alexitimia, a evaluar alexitimia. Y algo que me interesa mucho en este tipo de escalas, lo único que me interesa en este tipo de escalas es que el paciente también aprenda a escuchar. Con esto lo que el paciente está aprendiendo es que su médico, reumatólogo, dermatólogo, paliativista, cirujano, atención primaria, que su médico, por primera vez seguramente en su experiencia, y os lo van a decir más de una vez, su médico se interesa por estas cosas, que nunca nadie, y os lo va a decir que doctor, qué curioso, nunca me habían hecho esto, nunca me habían preguntado por esto, nunca.
Mirad, a ver, pasad la escala de la exitimia para que nos demos cuenta de que el cerebro emocional puede funcionar independientemente del neocórtex. La persona no está loca en absoluto, está perfectamente bien centrada, bien colocada, pero sus emociones van por un lado, ¿no? Las emociones van por un lado y su corteza va por otra. El cerebro emocional controla todo lo que supone el bienestar psicológico. Sí. ¿Os habéis dado cuenta también, que sí que os habéis dado cuenta, ¿no? Disculpadme la retórica de la pregunta, que vuestra felicidad o que vuestro malestar depende de una emoción? ¿Depende de vuestro estado emocional? ¿Os habéis dado cuenta de eso? Si no os habéis dado cuenta, daos cuenta. Que es la tontería, claro que os habéis dado cuenta. Sí. Es la emoción, no la filtración glomerular. De la filtración glomerular, que si no tenemos una nefrosis, de la filtración glomerular nadie se entera. Eso está funcionando y no tenemos... No. Lo que nos amarga la vida o nos la hace muy feliz son las emociones. Precisamente, los contenidos emocionales, el cómo manejamos y cómo vivimos las emociones. Y vivir las emociones con una cierta intensidad regulada, es fantástico, ¿no? Es estupendo, ¿no? Y es algo que le falta a todos los pacientes somatizadores. Así que otra vez vamos a emocionarles, vamos a intentar conectar, ¿no? Porque eso tiene el cerebro emocional, es la parte del cerebro responsable del bienestar psicológico. Vamos, como decíamos ayer, en todo caso, ¿qué es lo que queremos hacer? Reprogramar el cerebro. Reprogramarlo, claro, para que se adapte al presente en lugar de seguir reaccionando a situaciones del pasado. Comentábamos esta mañana que esta es una de las funciones que hace MDR. Desconectarlo, ya está. Entonces lo pasado está pasado, pero ahora ya está desensibilizado. Y ahora no vuelves a vivir el pasado en el presente continuamente. Vamos a reprogramar este cerebro emocional. Y mirad, no sé si conocéis este modelo, pero yo lo aprendí de Daniel Siegel, uno de los investigadores que más ha trabajado en neurociencia del apego, en neurociencia del trauma, en neurociencia... es el creador de lo que se llama ahora mismo la psiquiatría relacional, claro, porque toda la psiquiatría es relacional, como no puede ser de otra forma. Daniel Siegel vive en Los Ángeles, y profesor de la Universidad de California en Los Ángeles. Utiliza un modelo que a mí me encanta, el modelo, y que me sirve como modelo didáctico para explicar, esto solo todos mis pacientes acaban llevándose esta explicación, explicarle qué es lo que está ocurriendo. Y este es el modelo que, como veis en la imagen, bueno, yo le digo, mira, verás, le digo a mi paciente, mira, esto es, vamos a hacer un símil de lo que sería el sistema nervioso. El antebrazo, mi antebrazo sería la médula espinal, lo que es el carpo, toda esta zona sería esto que llamamos paleocórtex o cerebro de reptil, 14 millones de años, mucho tiempo desarrollándose en el planeta, y es esta parte que se ocupa de las necesidades de los impulsos, de la respiración, de la filtración glomerular, del corazón, del hambre, de la sed, del sexo, de la sexualidad, de la reproducción. Esto es el cerebro de reptil, el primero que se desarrolla. El pulgar sería el cerebro emocional. Aquí, en esta zona del pulgar, vamos a colocar las emociones, ¿de acuerdo? Y lo colocamos aquí. Y luego los otros 4 dedos son la corteza cerebral, lo que llamamos el neocórtex, que tiene muy pocos años. Se desarrolla, el cerebro emocional tiene muchos miles de años, la corteza tiene muchos menos en el proceso evolutivo. Así que ves, pues esto, más o menos puesto así, pues es un poco parecido a lo que sería pues, el típico modelo de cerebro que todo el mundo ve, ¿no? ¿Qué es lo que te ocurre a ti cuando te enfermas? ¿Qué es lo que te ocurre cuando tú me has dicho? Le digo al paciente, ¿no? Porque tú me dices muchas veces, si yo ya sé que no debería ponerme así, si yo ya sé, lo que pasa es que de vez en cuando me descontrolo, de vez en cuando pierdo la cabeza. ¿Os suena esa expresión de perder la cabeza? Esto nos ha pasado a todos, esto nos pasa a todos. Perder la cabeza, ¿qué es lo que haces? Esto. Estás así. Entonces, tu corteza, la corteza cerebral, responsable del el dedo, el pulgar es el responsable de las emociones, de los sentimientos, y la corteza es el responsable de la expresión, claro, y de la acción, ¿no? ¿Qué es lo que haces? A veces pierdes la cabeza, te desconectas, claro. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Le explico a mi paciente, ¿qué es nuestro trabajo? ¿Cuál va a ser? Volver otra vez a ponerle cabeza. Vamos a ponerle cabeza a la emoción, vamos a volver a cubrir con la corteza
las emociones. ¿Por qué? Porque las emociones se regulan, ¿cómo? Poniendo cabeza. No hay otra manera. ¿De acuerdo? Haciendo esto que vamos a ver ahora mismo, que se llama inteligencia emocional. Esto se llama inteligencia emocional, que es ponerle inteligencia a las emociones. Entonces, cada vez que tienes una crisis, porque tienes miedo, porque tal, porque no sé qué, y haces una dermatitis, ¿qué es lo que ha ocurrido? Te has desconectado. Te desconecta. Entonces, ¿qué es lo que aparece? La emoción en estado puro. Claro, aparece la emoción en estado puro. ¿Por qué? Porque lo que controla la expresión emocional es el neocórtex. Y te desconectas. Te desconectas, aparece entonces emoción en estado puro. ¿Y eso qué es? Por lo que el paciente me esté contando que le pasa. Eso es la enfermedad. Eso es el descontrol alimentario, ese es el vómito, eso es la necesidad de pincharte heroína, eso es lo que sea, la emoción en estado puro. Desconectado, que es lo que veíamos, que llamábamos alexitimia. Esto es simplemente un modelo que se le ocurrió a Daniel y que me parece que puede ser muy útil, que a mí me resulta útil y a mis pacientes también me cuentan que les resulta útil para entender lo que les pasa, ¿no? Y cómo el fenómeno de desconexión y lo que vamos a hacer a partir de ahora, que es ayudarle a reconectar, ¿no? Así que lo que vamos a trabajar con nuestro paciente como una norma general de psicoterapia, esto es bastante fácil, es dentro de un marco relacional, es desarrollar con él competencias de inteligencia emocional, que todos conocéis, habéis escuchado, claro, hablar a partir del concepto de inteligencia emocional de Goleman, que es un bestseller, es un libro que se han vendido millones de ejemplares, que es un tipo muy listo, ¿no? Goleman hablaba acuñó este concepto de inteligencia emocional y elaboró una serie de competencias que yo he resumido aquí en unas cuantas, ¿no? Que es lo que podemos ayudar a nuestro paciente a desarrollar otra vez para conectar, para reconectar cuando está desconectado. Pues esta conciencia de los propios sentimientos, ¿no? Saber lo que se siente. Volviendo otra vez al ejemplo, Beatriz, que te lo agradezco una barbaridad porque nos está dando muchísimo juego, el ponerle saber lo que se siente. Esto es, la dermatitis está ahí, pero ¿será que lo que te está pasando es miedo? ¿Os dais cuenta? Esto es una típica competencia de inteligencia emocional, tener conciencia de los propios sentimientos, conciencia de las propias emociones, ¿no? Darle esa conciencia, ponerle cabeza. Esto puede ser miedo. En el momento en el que puedo hablar del miedo, ya lloro. Ya puedo llorar, ya puedo manifestar el miedo. Y una vez que puedo llorar, puedo manifestar el miedo, ya no necesito la dermatitis. Desde el punto de vista de la economía, otra vez, del sistema psiconeuroendocrino inmunitario, ¿no? Saber lo que se siente, aprender a que nuestro paciente piense en lo que siente y luego que sienta también lo que piensa. Pensar en lo que se siente y sentir lo que se está pensando, ¿no? Esto llamamos etiquetar. O sea, decir, esto que te pasa podría ser miedo, o esto que te pasa, o esto que estás sintiendo en este momento, o cada vez que tienes este cuadro vertiginoso, te has dado cuenta de que podría estar relacionado con tristeza, o estas crisis hipertensivas podrían estar asociadas, o estos problemas con el colon, podrían estar asociados a la rabia, quizás estás rabioso. Hacedlo siempre en forma de pregunta. Esto es lo que llamamos en psicoterapia, llamamos un señalamiento. No lo hagáis en forma de interpretación, no os lo voy a recomendar. En el sentido de decirlo, esto que te ocurre a ti es miedo, esto que te pasa es que es rabia, mal. No lo hagáis así. Estratégicamente eso no me parece que sea tan útil. Planteadlo siempre en forma de pregunta, de señalamiento. Podría ser que, ¿has pensado? Podría ser entonces que esto, cada vez que tienes un episodio, un brote de psoriasis, cuéntame, ¿qué es lo que está pasando a tu alrededor esos días, ¿no? ¿Vale? Que él pueda hacer, esto es lo que llamamos en psicosomática una anamnesis asociativa. La anamnesis asociativa, que es preguntar sobre qué está pasando mientras te estaba ocurriendo el acontecimiento. Y veréis como en un porcentaje altísimo de casos el paciente te va a decir que está pasando algo, ¿no? Y todos lo sabéis, claro, si eso es algo que... lo de que psoriasis, colitis, lo que sea, está relacionado con el estrés, es verdad que eso está en todos los libros. Yo lo estudié en mi época de estudiante. Lo que pasa es que ahí se quedaban. Luego nunca jamás me explicaron qué hacía con ese estrés, ¿no? Eso es lo que llamamos etiquetar.
etiquetar. O sea, que esto que no tienes palabras, acordado de la legitimidad, no tienes palabras para contarlo, pues yo te las voy a dar. Yo te doy la palabra puede ser rabia, la palabra puede ser hambre, es que tengo hambre. ¿Puede ser hambre? Sí, seguro que es hambre, pero seguro que es hambre, no lo voy a discutir, pero ¿te parece que esta sensación de hambre incontrolable puede estar asociada a que te sientas sola, solo? ¿Sabes? Una sensación, podría ser una sensación de vacío, de tristeza, algo de frustración, algo te ha salido mal. Bueno, sí, eso sí, cada vez que algo me sale mal, que eso, por cierto, es un resto que podemos tener todos. Eso forma parte un poco de la vida cotidiana. Cada vez que algo me sale mal me doy un gusto. Me doy un gusto, y qué curioso que el gusto es comer, ¿no? Cada vez que algo me sale mal, una frustración, y me como una tableta de chocolate. ¿Nunca os ha pasado eso? La tableta entera no, pero bueno, pues aprovecho y nos damos un gustazo comiendo. O sea, ¿hay algo más vincular, más alimentario, más de teta que eso? Vamos, no me digáis, ¿no? Bueno, pues hablar de esto con el paciente, ponerlo todo esto, ofrecerle estas opciones, ¿no? Algo muy importante también es que, a su vez, esta cabeza que pone sobre él, poder ayudarle también a poner esta cabeza en el otro. Y entonces hacemos un diálogo, ¿no? Este es tu cerebro y este es el cerebro de tu mujer, de tu marido, de tu hijo, de tu jefe, ¿no? En el que él ha perdido la cabeza, él se ha descontrolado y tú te descontrolas con su descontrol. ¿De acuerdo? Y ahí, entonces, ¿qué ocurre? Ocurre lo que ocurre. ¿Ves? ¿No? ¿Os suena esto? Ocurre lo que ocurre. Así que, vamos a ver, quédate tú con tu cabeza y vamos a ver si podemos entender que en este descontrol de tu jefe, de tu hijo, de tu marido, de quien sea, de tu pareja, de tu vecino, a lo mejor no hay nada personal, a lo mejor es un descontrol suyo, no hay nada personal, no te pongas persecutorio. Otra vez, salvo, claro, que tengas esa historia previa. Entonces vamos a ver si manteniendo tú la cabeza puedes entender que él se ha desconectado y entonces poder empáticamente ayudarle a que reconecte. ¿De acuerdo? En lugar de reñir a tu hijo, cada vez que tu hijo tiene una rabieta y montar un cállate, pero una pregunta que no se puede hacer jamás a un niño, ¿por qué lloras? ¿Pero por qué lloras? ¿Por qué lloras? Y el niño tiene 2 años, y yo qué sé, ¿sabes? Y si lo sé, no te lo sé decir. No, espérate, el chiquitín ha perdido la cabeza. Si tú pierdes la cabeza, entonces hacéis el lago de los cisnes de la pérdida de cabeza, ¿no? Entonces bailáis una coreografía tchaikovskiana terrorífica, ¿no? Primero conecta y luego redirige. Primero conecta con el chiquitín, conecta con tu hijo, conecta con tu jefe, primero conecta. ¿Qué le está pasando a él? Conecta, primero conecta. Si es un bebé, es un chiquitín, le coges en brazos, le abrazas fuerte, le aprietas y le hablas despacio, le hablas. No hay nada que calme más a un bebé que la palabra lenta, tranquila, callada. Y una vez que has conectado, no le preguntas por qué llora, claro, ni mucho menos le regañas que te calles, no, mucho menos, claro. Una vez que has conectado, rediriges y le ayudas entonces a él también a poner cabeza. Y utilizando este modelo de Siegel, yo creo que eso nos puede ayudar.